contacto telefónico con Gonzalo Santos. Todo pasa por la radio. A continuación, educación. Por FM Ciudad Pringles. Despertando en la ciudad. Muy bien, cuando se plantea algún tema de educación siempre recurrimos a este joven que es educador, formador de docentes, columnista de la editorial Perfil, a través de perfil.com también, y por otro lado es escritor, también es autor de trabajos relacionados con la educación. Y obviamente nos interesa su mirada, en particular con este conflicto que se generó en la capital federal, pero bueno, un pantallazo también de la educación. ¿Cómo estás, Gonzalo? Un gusto, buen día. ¿Cómo andás, che? Buen día, ¿todo bien? Bárbaro, muy bien. ¿Vos? Bien, acá. Con una mala noticia, contaba recién que me vinieron a dar la carta para presidente de mesa, así que voy a tener que levantarme temprano el domingo de las elecciones. Pero bueno, obligaciones de ciudadano, ¿no? ¿Está muy disociado levantarse temprano con vos, no? Sí, bastante. Bastante. Sí, me suelo levantar tarde, pero también trabajo más a la noche. Sí, a veces, seguro, claro. Tengo como horarios muy cambiados. Pero bueno. Así que vas a contribuir con la... ¿Y qué va a hacer? Sí, con la Nación. Ya me llegó la carta, exactamente. ¿Dónde te toca ejercer? Y acá en Avellaneda. En Avellaneda, sí, cerca de mi casa. Ahí donde le fue mal a Bullrich hace un par de días, lo atacaron. Ah, sí, no estoy enterado. Sí, lo atacaron allí en la oportunidad de visitar, de hacer escuché, una movida ahí, le tiraron unos huevos, unas piedras. Un scratch. Un scratch, bueno, ahí están las huestes de Ferrarese, ¿no? Claro, bueno, sí. Es una zona brava. Es una zona bastante brava políticamente, pero bastante tranqui en otros sentidos. Pero políticamente sí se agita, sobre todo llega diciembre, acá en el Carrefour de Avellaneda ya se preparan para posibles saqueos, ya aparece la policía en la puerta, así que sí, en ese sentido es una zona que siempre tiene influencia política. Me gusta que nos des una mirada, un enfoque acerca de esto que, bueno, aparentemente se está desactivando, pero que tuvo en vilo durante más de 20 días a la ciudad de Buenos Aires con esta toma de los colegios y estas consecuencias no deseadas, ¿no?, que ahora se están viendo de algunos saqueos, de algunos destrozos. ¿Cuál es tu mirada de todo esto, Gonzalo? Hay muchas cosas para discutir acá. Los medios creo que eligieron discutir en general si poner en foco si estaba bien o no la toma, es uno de los puntos posibles. Siempre se discute el efecto más que la causa, y yo creo que estuvimos discutiendo un mes y pico sobre cuestiones que no estaban demasiado claras ni para el gobierno ni para los demás. El tema de las pasantías, la cantidad de horas que van a tener los alumnos en quinto año, todo eso discutido a partir de un PowerPoint que habían puesto en internet y que no decía mucho. Tenía muchos dibujitos, es como si estuviera pensado para niños, y apenas algunas consignas, mucho más que eso no había. Pusieron el documento recién hace una semana, una vez que la ministra se reunió con los alumnos, pusieron un documento un poco más fundamentado y argumentado, y ahí sigue habiendo algunas ambigüedades. No sé, se habla de las pasantías, en el documento lo que se propone es que se va a dedicar un tiempo a las pasantías, que ellos llaman prácticas educativas, pero no se dice cuál va a ser ese tiempo, en qué medida va a quitar horas de estudio en secundaria. No está claro si es obligatorio u opcional, el documento no lo dice.
El documento, por un lado, dice que hay un tiempo que se prevé destinado a la formación preuniversitaria de manera voluntaria. Y en otro ítem, inmediatamente abajo, dice que hay otro tiempo destinado a la formación profesional a través de pasantías, o como lo llaman ellos, prácticas educativas, pero en ningún momento aclara si es voluntario o no. Entonces deja muchos baches y espacios en blanco que dan lugar para las posiciones encontradas. Me parece que tendría que estar todo un poco más claro. Si ellos consideran que es obligatorio, que lo pongan claramente en el documento, así se puede discutir con una base real, ¿no? Y lo mismo con otras cuestiones. Si ellos consideran que deben ser tantas horas por cuatrimestre o tanto tiempo, que lo pongan en el documento con más claridad, así uno puede discutir con una base real, si no todo es queda como en el aire, ¿no? No se va a llegar nunca a un consenso, todos van a tener razón, cuando las ambigüedades funcionan así, ¿no? Lo permiten, que cada uno construya su posición y que imponga la razón al otro. Entonces me parece eso, que tendría que estar un poco todo más claro y no lo está. Sí, es la impresión que uno se lleva, ¿no? El gobierno en muchos aspectos tiene problemas de comunicación y esta supuestamente no es la excepción. Lo que se plantea, digamos, como nudo central de la cuestión es si los alumnos están capacitados para discutir problemas de educación profundo, ¿no? Y ese me parece que sí es un planteo, ¿no? Que queda que ha quedado en la superficie de este conflicto. ¿Qué opinás vos? No, yo creo que pueden, quieren discutir problemas de educación, es buenísimo que un alumno se involucre y discuta. Ojalá yo hubiera tenido alumnos que quieran discutir las cosas de educación, esa participación me parece que está muy bien. La discusión quizás es si deberían influir, o sea, si deberían tener voz y voto, voz pero no voto. Yo creo que a lo mejor deberían tener voz, pero no voto. O sea, la decisión en última instancia me parece que tiene que quedar a cargo de los especialistas, la gente del ministerio, de la oposición. Debería haber un consenso también político, que no lo hay. Cuando uno plantea este tipo de reformas, se supone que son reformas que van a atravesar distintos gobiernos, y por lo tanto debería haber un consenso entre las distintas fuerzas opositoras. Si no, el país sigue siendo pendular, ¿no? Viene otro gobierno, cambia esto. Me parece que tendrían que haber dialogado más con otros sectores y llegar a generar un consenso en relación a la política educativa y a la reforma. Eso no lo hicieron. Justamente me parece que diste en el kit de la cuestión, ¿no? A mí se me ocurre pensar cuando veo estos planteos y a vista de que uno ha vivido unos cuantos años ya en la Argentina, viendo cómo precisamente la impronta del gobierno de turno hace que varíe sustancialmente, en este caso la educación, pero también radicalmente otras cuestiones. ¿No habrá llegado, dada lo complicado que está la educación en la Argentina, con este desprestigio que tiene en algunos aspectos la escuela, con el desprestigio de la educación cuando es sometida a determinados niveles de análisis? ¿No sería oportuno convocar? A mí se me ocurre, no sé si coincidís o no conmigo en esto, pero aquí hay algunos referentes, como el caso de Gustavo Yáñez, de Alieto Guadañe, de Juan Liach, de Jaime Echeverry. Digo, un panel de personas que han demostrado en los hechos ser personas que tienen una posición moderna y me parece valiosa, cada uno de ellos haciendo su aporte. ¿No habrá llegado a la hora de convocar a este tipo de personas y delinear una política de Estado en materia de educación? Sí, yo creo que algunos están, yo imagino que Juan Liach, supongo que deben haberlo convocado para discutir esta reforma, lo mismo que a Yáñez no, pero
hay otros, bueno, Guillermina Tiramonti está ahí asesorando como viene asesorando casi desde el regreso de la democracia, pero claro, bueno, no es una mesa de diálogo lo suficientemente amplia, ¿no? Convocaron a los especialistas más cercanos al gobierno y a los demás no. A Jaime Echeverri a veces también lo tienen como Burrich, lo tenía como consultor, a veces consultaba cosas. Lo que pasa que también es un gobierno que escucha, a diferencia del anterior, pero que después toma las decisiones unilateralmente. Simplemente me parece que se limita a escuchar nada más y a armar como una puesta en escena del diálogo. El otro día pasó con la ministra cuando fue a la escuela, escuchó los reclamos de los estudiantes de la comunidad educativa, profesores y demás, pero después la postura es inflexible. Entonces eso no sé en qué medida puede llamarse un diálogo. Yo creo que tendrían que hacer un diálogo real, ¿no? En un diálogo siempre hay que escuchar al otro con más atención, y si hay que ceder, se cede en algunas cuestiones. Pero bueno, no lo está haciendo. Yo lo veo como un gobierno que está formado por muchos CEOs, muchos empresarios que no están acostumbrados a escuchar y tomar las opiniones de sus subalternos. Es decir, se los puede escuchar como se escucha a cualquier persona, pero después la decisión es del jefe. Y en ese sentido me parece que el gobierno tendría que cambiar un poco la dinámica, la forma de tomar las decisiones, escuchar al otro, pero también tener en cuenta su opinión, convocar especialistas que no sean los más cercanos, sino también otros, o sea, armar una discusión real. Si convocas a Tiramonti, a Liach y algunos otros que están por ahí, bueno, te van a decir también lo que vos querés escuchar en cierto modo. Claro, pero vos, por ejemplo, decías no lo convocan a Yáñez. A mí me parece que Gustavo Yáñez es uno de los tipos analizados. Yo no soy un especialista en educación. Yáñez lo tendría que convocar también. Me parece un tipo con un sentido común y una experiencia. Él es director de un colegio, o sea, es una persona muy formada, ¿no? Sí, claro, hay varios, incluso hay gente valiosa del lado de la oposición, de lo que era el kirchnerismo, que ahora no se sabe lo que es. Hay gente valiosa, me parece, en todos lados, y hay que, en este tipo de reformas hay que convocarlos a todos y discutir. Sí, Juan Carlos Tedesco, por ejemplo. ¿No? Juan Carlos Tedesco me parece un tipo... bueno, claro. Que si bien es cierto ha colaborado con el gobierno anterior, pero es un tipo que ha tenido una experiencia extraordinaria a nivel latinoamericano, ¿no? Bueno, por eso, claro, y hay que convocarla a esa gente, no se puede plantear una reforma así, subir a internet y que la gente y todos nos enteremos a través de internet que la naturaleza de la reforma. Me parece que hay que trabajar de otra manera, no se puede plantear así. Yo entiendo que las tomas están mal, por ejemplo, no estoy a favor de las tomas, pero veamos esto también, ¿no? Se lanzó esta medida en una página de internet, la comunidad educativa, toda se enteró, o la mayor parte, a través de internet, y no hubo una discusión sobre esto, que debería haber habido. Entonces, parece que ahí estuvo el problema. Sí, además, Gonzalo, mira, te voy a referir una anécdota que me pasó ayer aquí en el estudio de la radio, que está, digamos, visualizando otras realidades del país, ¿no? Estas tomas generalmente se produjeron, por supuesto, en el ejido de la ciudad de Buenos Aires, pero puntualmente la mayoría de ellas en una zona como Palermo, de buen poder adquisitivo, donde indudablemente los estudiantes, desde el punto de vista, por lo menos de mi observación, tienen mejores posibilidades de insertarse en el futuro en una educación que les brinde una salida laboral. Todo por el contrario, aquí en la zona más bien periférica de Pringles, en una escuela secundaria, se generó con el paso del tiempo y fue cobrando forma, y ya ahora está
constituida una cooperativa una cooperativa de estudiantes, básicamente de entre los 15 y los 17 años. Y justamente la cooperativa tiene como fin desarrollar iniciativas que tienen que ver con una futura salida laboral de ellos mismos, ¿no? En este caso con el reciclado de diferentes elementos de la comunidad, como residuos del acerrín de carpintería, como bolsas, las bolsas comunes que uno tira, y bueno, y una realidad distinta, una realidad socioeconómica distinta, donde los estudiantes aquí están preocupados por su salida laboral y la autogeneran ellos a través de una cooperativa, que distinta a esta situación planteada en un lugar que se supone está el mejor producto per cápita del país, ¿no? Sí, el tema de las pasantías ya estaba, y allá hay muchas escuelas que las están aplicando. Me parece que la discusión acá fue porque plantearon que debían ser obligatorias, y eso es lo que no estaba en la ley del 2006, la ley de Filmus, que ya estaban las pasantías ahí, pero en ningún momento se planteaban que eran o deberían ser obligatorias. Y otro tema también es que tenemos que tener en cuenta que en quinto año hay muchos alumnos que no pueden comprender un texto, no leen bien, no pueden resolver operaciones matemáticas básicas, y plantear que hay que quitar en este contexto, ¿no? Horas de clase para mandarlos a hacer una pasantía, no sé, es discutible por lo menos, no sé si está bien. Además, otro de los puntos polémicos es que estas pasantías serían solo para alumnos de escuelas públicas, no para los de las escuelas privadas. Es como si a los de las escuelas privadas los estuviéramos preparando más para la universidad, y a los de los chicos de las escuelas públicas solamente para el mundo del trabajo. Me parece que hay un montón de cuestiones a debatir. No es que las pasantías están mal, quizás es equivocado el modo en que plantearon todo esto, ¿no? Pero hay que revisarlo, ¿no? Por eso digo, hay que discutir todos estos puntos y llegar a un acuerdo. A mí me da esa sensación. No sé en qué medida las pasantías, por ejemplo, en el PowerPoint que habían mandado hablaban de facilitadores que iban a evaluar esas pasantías, o como las llaman, prácticas educativas, no docentes, sino facilitadores. Ahora en el nuevo documento esos facilitadores ya no están, serían los docentes los que evalúan, pero no queda claro cómo los van a evaluar, en qué medida eso va a contribuir al aprendizaje. Por eso les decía al principio que es un documento muy ambiguo, y estamos discutiendo sobre cuestiones generales, pasantías sí o no, como concepto general, y yo te puedo decir que sí, que está bien, pero tenemos que ir a lo concreto, y lo concreto está muy ambiguo. Ese es el problema. Cuando vamos a dar las cosas bien concretas, bueno, se prestan a confusión. Entonces, me parece que el gobierno debería primero poner todas las cartas sobre la mesa, que esté todo claro. Y una vez que está todo claro, que sabemos que las pasantías van a ser de una manera o de otra, que van a quitar o no tiempo en el último año de secundaria, cuánto tiempo, cuando tengamos claro todo eso, ahí me parece que ahí se puede dar una discusión seria. Mientras eso no suceda, estamos como discutiendo en el vacío, pasantías sí o no, como una discusión general, casi, ¿no? Sí, entiendo perfectamente, me parece muy razonable tu posición, ¿no? El gobierno ha demostrado, y esto es cierto, en muchas situaciones, esta estrategia de prueba y error, o de modificar determinadas decisiones, que no está mal desde el punto de vista de no encerrarse, de no creer en tener la verdad absoluta, pero sobre temas tan cruciales como este me parece que la cuestión debería haberse plasmado de otra manera, ¿no? No, claro, tiene que haber otra discusión acá, y ojalá se dé pronto. Igual yo soy un poco pesimista respecto de
reforma, o sea, una reforma sí, no, tampoco va a solucionar el tema de la comprensión, por ejemplo, de los alumnos sobre los textos, que es uno de los temas más preocupantes que tenemos hoy en la escuela secundaria y en la primaria. Entonces, no sé en qué medida, cuál puede llegar a ser el impacto de una reforma así, el impacto real en el aprendizaje. Me parece también que hay cosas que exceden la escuela. Hoy estamos viviendo en una sociedad donde el conocimiento no se valora y mandamos un chico a un lugar, a una institución donde tenemos que despertar el interés por el Quijote, cuando el Quijote fuera de la escuela no tiene ningún valor para la sociedad en general, digo, ¿no? Sí, claro. O sea, importa más qué pasó con Vicky Zipolitakis y ese tipo de cosas. Entonces, es muy difícil trabajar así en la escuela, tratar de generar interés por cosas, por contenidos que para la sociedad carecen totalmente de valor, es algo casi contracultural. Y esa demanda, ese intento por generar interés, si va a seguir estando solamente, o va a seguir dependiendo solamente de la escuela, me parece que no se va a avanzar demasiado. Mientras la sociedad no cambie, no vuelva a valorar un poco el conocimiento, me parece que cualquiera sea la reforma, vamos a seguir teniendo muchos problemas. No sé si es completamente una cuestión de reformar una cosa o la otra, sino hay muchas cuestiones que trascienden lo escolar, y no todo depende de la escuela, ¿no? Entonces, soy bastante pesimista con respecto a estas cosas. Sí, yo creo que en esta encrucijada que estamos inmersos con la educación, es una encrucijada que está inmersa en la sociedad en cuanto a muchas valoraciones que hace, ¿no? Así que el tema yo coincido contigo que es bastante más profundo y más delicado que el simple hecho de una currícula o de una modificación de una currícula, ¿no? Para terminar, sí. Gonzalo, ¿cómo va tu vida? ¿Qué estás haciendo en el orden profesional? Sigo trabajando en los profesorados. Estoy escribiendo bastante para el perfil y ahora publiqué una novela policial. Estoy trabajando en otro libro sobre Brescia, el dibujante Alberto. Ajá. Y sigo con esas actividades. ¿Cómo se llama la novela policial para buscarla? Tiene un título muy gracioso, se llama Yo fui un hacker gordo y un poco eunuco. ¡Apa! Sí, es un muchacho con problemas de sobrepeso y para decirlo de una manera elegante, con algún complejo fálico. Uh-huh. Que empieza tiene esa actividad, ¿no? De hackear máquinas y de pronto encuentra algo que es bastante terrible y a partir de ahí, se empieza a entramar todo un argumento policial. Acaba de salir recién, hace 15 días, espero que se venda, que se venda. Claro. ¿Quién te lo publicó, Gonzalo? Una editorial que se llama Punto de Encuentro. Ajá, aquí. Sí, la conozco. Bueno, sí. Éxito entonces con esto y seguiremos charlando de educación y de otras cosas. Bueno, muchas gracias. Gracias, Gonzalo. Un fuerte abrazo. Muy bien, pasó por Despertando en la Ciudad, por la 88.7, el docente, escritor, periodista, muy consustanciado con la educación, un hombre joven, pero siempre nos hace aportes interesantes cuando hablamos de educación. Despertando en la Ciudad, Magazine Radial, de lunes a viernes, de 9 a 11:30, con la conducción de Ricardo Giacone, por FM Ciudad Pringles, 88.7 MHz, la radio.